Hola hermanos, hoy vamos a estar compartiendo 1 Corintios capítulo 15, versículo 12 hasta 19. Vamos a estar pensando sobre la resurrección de Cristo para los creyentes. En el versículo 12, Pablo plantea el tema de la resurrección, ya que había miembros que decían que no hay resurrección de los muertos. Pablo explica en el versículo 12 si Cristo es predicado como que ha resucitado de entre los muertos. En el versículo 13, si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo ha resucitado. El tema de la resurrección no empezó en la época del Nuevo Testamento, sino desde antiguo, ya menciona sobre el tema. Ezequiel 37, versículo 4 a 6. Entonces me dijo, profetiza estos huesos y diles, huesos secos, oigan la palabra del Señor. Así ha dicho el Señor Dios a estos huesos. He aquí, yo hago entrar espíritu en ustedes y vivirán. Pondré tendones sobre ustedes, haré subir carne sobre ustedes, los cubriré de piel y pondré espíritu en ustedes y vivirán, y sabrán que yo soy el Señor. Incluso Jesús mismo habla en Mateo capítulo 22 sobre la resurrección y como Pablo dice, sabemos todo que Jesús mismo resucitó. Pablo expone dos problemas si uno no cree en la resurrección. Mejor digo, como versículo 14 dice, si Cristo no ha resucitado. Primero, es vana la predicación de los apóstoles. Tanto Pablo y los apóstoles, discípulos de Jesús, habían visto a Jesús resucitado, y esa verdad fue la clave del evangelio que predicaban. Si Cristo no había resucitado, todas las predicaciones, todos los testimonios de los apóstoles fueron falsos. Incluso serían falsos testigos de Dios que en realidad no hay resurrección en Dios. Segundo, es vana la fe de los creyentes. Dice el versículo 17, si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es inútil. ¿Por qué dice esto? Porque Cristo resucitado ha derrotado el pecado y la muerte. Si no hay resurrección, no hay victoria contra pecado. La humanidad fue caído por el pecado desde Adán. Desde allí, el final del ser humano es la muerte. Pero por Cristo ha sido perdonado el pecado, ha derrotado la muerte, hemos obtenido la salvación, vida eterna en el cielo. La resurrección de Cristo es la prueba de la victoria contra pecado, es el perdón del pecado para seres humanos y es la esperanza para los creyentes. Si no hay resurrección de Cristo, los que han dormido en Cristo han perecido, como dice el versículo 18. Algunos dirán, sí entiendo y creo la resurrección de Cristo, pero nosotros, dice el versículo 20, Cristo sí ha resucitado de entre los muertos como primicias de los que durmieron. Cristo fue el primer resucitado y también levantará de los muertos a los creyentes a fin del tiempo, como dice 1 Corintios 6, 14. La resurrección es un tema muy importante para los cristianos. Algunos aceptan el Evangelio, el perdón del pecado por la muerte de Cristo en la cruz, pero no termina ahí. El perdón ha sido completado con la resurrección. Si Cristo fue sepultado y no resucitó, sería igual a una oveja sacrificada. La humanidad hubiera necesitado otro sacrificio como Jesús. Cristo resucitado completó el perdón del pecado, tanto para aquellos de la época de Jesús y tanto para nosotros quienes viven hoy en día. La salvación de Cristo no es para la vida en la tierra. La resurrección nos da esperanza, la vida eterna en el cielo. El versículo 19 dice, si solo en esta vida hemos tenido la esperanza en Cristo, lo que tenemos que anhelar no son riquezas, no son honor, ni poder, ni placer de este mundo. Son limitados y lo que perece en esta tierra, ni son importantes para la vida eterna. La esperanza de los creyentes está en la resurrección y en el cielo. Por eso soportamos las aflicciones e ignorancia de este mundo. Si solo en esta vida tenemos la esperanza de Cristo, los apóstoles
y todos los aquellos que estuvieron predicando evangelio hubieran sido los más pobres, pero no fueron pobres, fueron más felices llevando el evangelio de Cristo, viviendo en la resurrección de Cristo. ¿Estamos viviendo en la resurrección de Cristo? Pongamos nuestra mirada en el cielo y vivamos en la resurrección. Amén.